Cursor 1.0 acaba de llegar con su primera versión estable y trae funciones que tendrán mucho impacto. En este vídeo os voy a mostrar las 5 mejores novedades, cómo utilizarlas y algo muy importante, si entran en el plan gratuito o no. Soy Enigma, bienvenidos y empezamos. Muy bien, como primera novedad destacable nos encontramos con BookBot, una de las funciones estrella de esta versión sin duda alguna. Lo que hace básicamente es que dentro de un pull request abierto desde Cursor, en cuanto se detecta un posible bug, el agente lo resalta automáticamente. Fijaros que hay un botón que dice Fix in Cursor. Si lo pulsamos, Cursor aplica directamente la solución recomendada, sin necesidad de ir al navegador o hacer un commit manual. Es como tener un revisor inteligente que te ayuda a mejorar tu código antes de hacer un merge. Eso sí, solo está disponible en el llamado plan de pago Max. En segundo lugar, otra de las funciones más potentes, los Background Agents. Con esta novedad puedes pedirle tareas a la gente y él trabaja en segundo plano, mientras tú sigues programando. Esta función la tenemos aquí en esta nube y le podremos preguntar directamente a la gente que haga la búsqueda en segundo plano. Decir que no tiene programa gratuito y solo está disponible en el plan de pago Max, que lo podéis activar aquí en Settings, Models y Max Mode. Y para hacer lo mismo con los agentes, lo mismo, vamos a Settings, donde pone Beta, hacemos clic y después Background Agent y lo activamos. ¿Vale? Sencillo. Si no pudierais activarlo es porque tenéis la opción Privacy activada o modo privado. Tendréis que desactivarlo y activar el modo Share o compartir. Para hacer esto vais a Settings de nuevo dentro de los ajustes, General, y aquí veréis la opción de desactivar el Privacy Mode. Si os acabáis de instalar el editor, es muy posible que tengáis que esperar 24 horas para poderlo desactivar. Una vez lo hayáis hecho, automáticamente se activa el modo de compartir. Esto significa que Cursor podrá guardar y utilizar parte del contexto de vuestros proyectos para ofreceros funciones avanzadas. A continuación nos encontramos con otra nueva prestación, la compatibilidad con Jupyter Notebooks. Si trabajas con ciencia de datos, ahora puedes editar celdas, ejecutar código y hablar con la IA directamente desde un archivo de este tipo. Simplemente abrimos o generamos el archivo en Cursor y veréis que cada celda tiene controles para ejecutar y pedir ayuda a la IA, así que podemos optimizarlo a nuestro gusto. Esta opción se encuentra en el plan gratuito, con lo cual lo podemos utilizar sin ningún problema y sin pagar nada. Muy bien, en cuarto lugar, otra novedad interesante, las memories, donde Cursor ahora puede recordar aspectos importantes sobre nuestro proyecto, como pueden ser reglas, nombres de funciones o convenciones, por ejemplo. Estas memories ayudan a que la IA nos dé respuestas más precisas y personalizadas con el tiempo, por lo que sin duda os recomiendo que lo tengáis activado. Para ello tenéis que ir a Open Cursor Settings, después Rules y activar donde pone Generate Memories. Y justo debajo donde pone Manage Memories, si le dais a Show, se os irán mostrando los datos que el editor considere necesario ir guardando. Aparte de esto, lo mejor es que esta función está disponible en el plan gratuito. Y al igual que con los agentes, de nuevo tendréis que tener la función privada de los settings desactivada. Y por último, otra novedad muy interesante, la instalación con un clic de MCPs, que son extensiones que permiten a Cursor conectarse con servicios externos como Notion, un gestor de proyectos, o Stripe, una plataforma de pagos online. Esto lo tenéis que hacer entrando en esta web de Cursor, os la dejaré en el enlace para que la tengáis a mano. Aquí podremos elegir entre las opciones disponibles y con un clic y posterior activación o autorización del plugin que queramos, lo tendremos incorporado a Cursor con todo lo que nos ofrece dicho plugin. Esta nueva función nos será muy útil para interactuar con todas las herramientas que tenemos disponibles directamente desde el editor sin necesidad de programar integraciones manualmente. Y esta útil función también la tenemos disponible en el plan gratuito. Además, también se han añadido otras mejoras como un chat enriquecido para Markdown, tablas y diagramas Mermaid o un nuevo panel de ajustes para gestionar sesiones o uso de tokens y ver estadísticas de uso por proyecto de manera gratuita y cómoda. Y bien, como habéis visto, muchas están disponibles en el plan gratuito, pero es verdad que algunas funciones avanzadas requieren activar el Max Mode o modo de pago. Y bueno, yo creo que por todo lo que hemos visto, Cursor demuestra una vez más por qué es uno de los mejores editores de código actualmente, si no el mejor. ¿Qué opináis vosotros? ¿Utilizáis Cursor a menudo? ¿O sois más de otros editores como, por ejemplo, Windsurf Editor? En mi caso, he usado ambos editores y me parecen súper potentes. Que por cierto os voy a dejar un vídeo análisis de Windsurf Editor en la descripción donde comparo la creación de dos webs con dos IAs diferentes, GPT y Sonnet, usando el mismo prompt y analizando posteriormente el resultado, así como una comparativa entre Windsurf y Cursor.
que la verdad me parece muy interesante porque son las dos opciones que más se utilizan prácticamente hoy en día. Y si queréis un tutorial completo para aprender a usar Cursor desde cero, así como cualquier duda o sugerencia que tengáis, dejármelo en los comentarios y así yo lo puedo valorar. Y bueno, si os ha gustado el vídeo y queréis ayudar a este canal, dejadme un like y suscribiros. Sin más, me despido. Soy Enigma y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.